La idea era charlar un poco, ¿no? Ante la presencia del estrés y los impactos que tenga sobre el sistema digestivo, si tenemos alguna opción, si podemos hacer algo para poder regularlo, ¿no? Entonces, para arrancar, vamos a iniciar definiéndolo, a qué es el estrés. Y para esto traje una imagen, ¿no? Que es bastante significativa y representativa, porque en realidad el estrés es una respuesta biológica ancestral que traemos como Homo sapiens que somos, ¿no? Ante la presencia de una amenaza, como indica ahí en la imagen, se genera una respuesta automática en el cuerpo y en la mente. Y esta respuesta desencadena determinados indicios fisiológicos que repercuten en nuestro cuerpo y los sentimos, ¿no? Entonces vamos a sentir el corazón que late más rápido, que respiramos mejor para afrontar esta amenaza, que tenemos mejor visión, más focal, ¿no? Y estamos más atentos ante lo que está sucediendo. Y todo esto es automático, ¿no? Que se desencadena, como dijimos, es una reacción del cuerpo y mente ante una amenaza. Bien simplificada esta definición. Esta amenaza puede ser real y física, ¿no? Como más en la actualidad tenemos la amenaza del cambio climático, bueno, lo que todos estamos viviendo hoy en día junto con el coronavirus y lo que ello implica, o también las catástrofes naturales. Pero también hay amenazas que tienen que ver con lo psicosocial, ¿no? Y con lo que desencadena a nivel de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nos preocupamos por la inflación, quizás por la economía, por las tareas pendientes. Y bueno, como ven, hay muchas amenazas que desencadenan este estrés. Pero el estrés tiene dos caras, por alguna forma de decirlo. Yo un poco juego con esto de que el estrés es neutro, ¿no? Porque más allá de lo que ocurra y de las amenazas que estén presentes, tiene que ver mucho cómo nosotros interpretamos lo que ocurre. Cómo nosotros interpretamos lo que ocurre, y en eso juega nuestra percepción de la amenaza. Y yo les contaba en la clase del mes pasado, ¿no? Que una vuelta que yo estaba bajando del Cerro Champaquí, y me crucé con una víbora en el medio del sendero. ¿No? Era una víbora coral. Y yo veía automáticamente, obviamente salté, me corrí, me asusté, les avisé a mis amigos que venían conmigo, che, hay una víbora, me latía el corazón por la boca, y en realidad fue automático, ¿no? Pero quizás si yo hubiese sido un vaqueano que andaba por ahí, hubiese podido interpretar si esa serpiente, esa víbora que estaba ahí, esa víbora coral, que es la que ven acá, en la diapositiva, era una víbora venenosa o no, lo que hubiese cambiado el resultado de la amenaza real. Por eso que depende, ¿no? la percepción y el background, ¿no? Que tengamos en relación a lo que estamos viendo con el estrés, porque hay dentro de las corales, como ven arriba, es una venenosa y la de abajo no es venenosa, entonces no hubiese representado una amenaza. Pero ahora bien, más allá de la amenaza que puede estar presente y la interpretemos como tal, también juega un punto importante para diferenciar el distrés del estrés, la capacidad que nosotros tenemos de poder afrontar a esa amenaza, a esa demanda, a ese desafío, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos que no tenemos capacidad para abordarlo, ahí es que estamos hablando de estrés. Y cuando tenemos los recursos para afrontarlas, decimos que es euestrés, ¿no? O el estrés bueno. Y esto está buenísimo, porque si no, no haríamos nada en nuestra vida, ¿no? Seríamos como babosas ahí andando sin intención, sin motivación. Bien, y lo que no habíamos aclarado en la charla del mes pasado, que el distrés puede ser agudo o puede ser crónico, ¿sí? Y esto depende de dos variables, básicamente. Tenemos la intensidad de esa amenaza, de esa demanda, como ven en el gráfico, y después tenemos la variable tiempo. Como ven en la línea azul, ¿sí? La línea punteada azul es la capacidad de respuesta, la capacidad de responder ante esa amenaza, como veníamos explicando en la diapositiva previa. Y este ejemplo de acá es un ejemplo de euestrés, que digamos, aparece una amenaza, un desafío, como queramos llamarle, en un tiempo corto, y tenemos, digamos, capacidad de responder. Ahora, cuando esa capacidad no se excede, como hubiese pasado quizás si no respetamos la cuarentena y no hacíamos la cuarentena, el sistema de salud iba a colapsar rápidamente, ¿no? con todos los casos de coronavirus, y no íbamos a poder dar una respuesta adecuada.
Eso sería lo que llamamos el estrés agudo. Ahora bien, el estrés también puede ser distrés crónico. Y esto es cuando la amenaza se prolonga más en el tiempo o son múltiples amenazas constantes todo el tiempo, ¿no? Y el distrés crónico, es el que va a tener más que ver con los trastornos funcionales de los cuales vamos a hablar a nivel digestivo. Bien, entonces esto es importante porque nuestro sistema de respuesta del organismo no está preparado para una demanda muy intensa, ¿sí? Ni que sea muy constante o repetida, como veíamos recién. Entonces, vamos a ver cómo afecta el distrés en el sistema digestivo. Esto en sí es la charla de hoy. Bueno, entonces empezamos a ver cómo sentimos, ¿no? El distrés en el sistema digestivo, y esto se manifiesta con algunos de estos síntomas que están acá, que obviamente acá hago una aclaración, no es que estos síntomas que les voy a mencionar, o los, digamos, trastornos funcionales que les voy a mencionar, son todos exclusivos del estrés. Digo, estos síntomas no son exclusivos del estrés, nos lo pueden dar otras patologías, ¿sí? Del tubo digestivo, que son, en medicina las llamamos orgánicas o estructurales, porque hablan, por ejemplo, si tenemos una úlcera en el estómago, eso nos puede dar acidez y náuseas, como figura ahí, pero tiene la causa de la úlcera. En los trastornos funcionales, que están más ligados a la patología del estrés crónico, tenemos los síntomas, no se estudian y demás, y no hay alteraciones estructurales. Entonces, el estrés nos puede hacer sentir acidez, ¿sí? Reflujo, ardor a nivel del esternón, ¿sí? O de la boca, náuseas, vómitos. Nos puede cambiar nuestros hábitos habituales evacuatorios y que tengamos que ir rápido al baño y vayamos de cuerpo flojo, o nos constipemos, que es el otro extremo, ¿no? Y también se puede asociar con dolores abdominales. Dolores abdominales que incluso pueden ser muy, muy fuertes y confundir con cuadros muy agudos como de una apendicitis aguda. Esto también para tamizar, porque a veces decimos, bueno, no, si no es un dolor tan fuerte, no puede ser algo importante. Entonces, ¿cómo afecta el estrés en el sistema digestivo? Y acá lo vemos más en lo que nosotros catalogamos juntamos esos síntomas y los definimos como síndromes, si se quiere, ¿no? Tenemos la pirosis funcional, que es aquella que está relacionada, por ejemplo, a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, cuando no vemos en una endoscopía lastima del esófago, que en ese caso sería una esofagitis, ¿no? Y otros estudios que hacemos para descartar, donde terminamos dándonos cuenta que esa sensación de ardor, por ejemplo, a nivel retroesternal, es funcional, digamos que no tiene un sustrato orgánico. Pasa lo mismo con la dispepsia funcional, que el término dispepsia en gastro, la complejizamos y le ponemos varios nombres, pero para que se queden con el concepto de que sería como una mala digestión, una sensación, digamos, de pesadez después de comer, como que no digerimos bien la comida. Todo esto, como les decía, habiendo descartados en las personas que es necesario descartar la patología orgánica. Y vamos a ver que por excelencia el síndrome de intestino irritable, vamos a charlar un poquito más en profundidad de esto porque es el que más se ha demostrado su relación con el estrés crónico. Entonces, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? Bueno, para que ustedes se lleven a casa, no les voy a dar la definición médica, simplemente que se le queden algunos conceptos. Está relacionado con un dolor, una molestia en el abdomen, en la panza, que suele ser variable, va y viene, puede ser muy intensa y después muy leve. Se asocia, como mencionaba antes, a cambios en la frecuencia, ¿sí? De la evacuación y la consistencia de las heces, de la caca, para hablar en otros términos no médicos. O sea, tiene dos variables fuertes, que es una asociada cuando nos cuesta ir de cuerpo, que es la constipación, y la otra cuando vamos muy seguido, que es asociada, digamos, a diarrea, y puede ser mixta también. No, eso no interesa, son detalles nuestros médicos, ¿no? Bueno, y como toda definición tiene, esto se tiene que dar en un tiempo y una frecuencia determinada, no es que porque tengo una vez estos síntomas ya tengo síndrome de intestino irritable o colon irritable, que es como se conocía también previamente. Bueno, esto es muy importante porque es muy prevalente, digamos que es muy frecuente, quiere decir que es prevalente, ¿no? En la población, 15% de la población lo tiene, es más frecuente encontrarnos en mujeres jóvenes, por los cuales han estudios que han demostrado y están ahí
relacionando un rol a nivel hormonal, ¿sí? Las hormonas son sustancias que hay en el organismo, que todos tenemos, con diferencias que a veces entre las mujeres y los hombres varían el tipo de sustancias que hay, el tipo de hormonas. Y esto puede tener una relación con esto. Y es importante esta entidad del síndrome de intestino irritable porque altera significativamente la calidad de vida. Hay pacientes que están muy preocupados porque no les agarra el síntoma si tienen que ir a una fiesta y tener que ir corriendo a usar un baño, o si tienen que hacer un viaje muy largo y no saben, evalúan dónde tienen paradas para poder ir al baño. Es realmente, al que no le sucede lo ve como algo loco, pero al que lo sucede realmente lo sufre un montón. Y bueno, y es importante, y fíjense esto de relación con el estrés, porque se asocia también a trastornos psicológicos como la depresión mayor o trastornos de ansiedad, ¿sí? Y también se ha demostrado que tiene relación con eventos estresantes, con traumas infantiles, ¿sí? Entonces, es amplio el abordaje. Pero acá me agarra Fantino y me dice, pará. Decime cuál es la conexión de todo esto, porque hasta acá mucho estrés, pero no termino de entender cuál es el punto de conexión. Bueno, entonces, acá los médicos y los gastroenterólogos sabemos que el síndrome de intestino irritable es una alteración de lo que llamamos nosotros el eje cerebro-intestino y microbiota. Acá aparecen palabras medias raras que las vamos a ir desglosando y tratando de explicar, llevar a lo sencillo. Entonces, ¿qué es el eje SIM, el eje cerebro-intestino-microbiota? Bueno, como ven en las imágenes, hay una interrelación, ¿sí? No somos un intestino separado del mundo y tenemos los síntomas por eso, sino que hay interrelación entre el cerebro, ¿sí? y los pensamientos, las emociones que sensa el cerebro, y hay una interrelación también en lo que llamamos microbiota, que es el conjunto, para que se entienda, de bacterias buenas, por alguna forma de decirlo, que tenemos en el tubo digestivo, en el intestino, ¿sí? Sobre todo en el colon. Bien, entonces vamos a ir profundizando, pero antes los invito y les pregunto, no sé si quieren, prefieren que nos vayamos de viaje a este castillo que es el castillo de Neuschwanstein, está en Alemania, obviamente, y este castillo es muy conocido por las películas de Disney, la Bella y la Bestia y demás, tomaron modelo de este castillo. ¿No? Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver el castillo alemán, que tiene encima un nombre raro, que seguro lo pronuncié mal, si hay alguno que sabe alemán ya se estará muriendo de risa la pavada que habré dicho del nombre de este castillo? Pero me parecía importante traer un castillo porque nos va a servir para entender un poco el funcionamiento del intestino, ¿sí? Entonces, si vamos a ver el eje del cerebro-intestino-microbiota, quería explicarles esto. Entonces, el intestino, como ven ahí en las imágenes, ¿sí? Acá tenemos un corte, como si fuera un tubito, y ese tubito, la pared por dentro del intestino, lo que tiene son células, ¿no? Que dividen y no se hacen de pared, porque una de sus primeras funciones del intestino es la de barrera física, ¿sí? Barrera física para defendernos de las bacterias que ingresen y las toxinas que ingresan al tubo digestivo. Y esto, a mí me parecía que estaba bueno relacionarlo con la muralla del castillo, ¿no? Como una barrera de contención bien clara que impide que esas bacterias, las bacterias malas, no las buenas que tenemos en sí mismo, ¿sí? O las toxinas que pueden ingerirse con los alimentos, no ingresen. Entonces tenemos la muralla del castillo y tenemos la fosa del castillo también en el intestino, porque estas células liberan unas sustancias que forman como un moco, ¿sí? que es eso que se ve en celestito, que impide que esa bacteria penetre más fácilmente, ¿no? Entonces en el foso tenemos los cocodrilos y el agüita que sirve de contención, y entonces no nos alcanza con esa defensa del castillo, porque también tenemos soldados, ¿sí? Y hay distintos tipos de soldados, y esos son lo que mencionamos la barrera inmunológica, y son las células que están por detrás, las células azules que ven ahí redonditas, ¿sí? Hay de distintos tipos, tienen distintos nombres los soldados, los llamamos macrófagos, natural killer, ¿sí? Asesinos naturales, así los llamamos, linfocitos en general quizás les va a sonar más, pero tienen distintos nombres. No importa, pero sepan que la inmunidad está también ahí en el intestino, nos está defendiendo, por eso es tan importante. El tubo digestivo no es simplemente un órgano de digestión, donde metemos comida y absorbemos los nutrientes y ya. No, tiene más funciones. Y hay una función que es muy importante también, y que tiene que ver con todo esto que hablábamos del estrés y demás, que es la función hormonal. Las hormonas, como les explicaba antes,
Son sustancias que liberan distintos órganos del cuerpo, que como para que se entiendan, son como llaves que empiezan a repartir con mensajes. Esas llaves buscan una cerradura determinada para poder abrir y entregar su mensaje, ¿no? Entonces, el castillo también tiene sus mensajeros, que salen y entran por el castillo y nos permiten llevar la información. Y por último, también, tenemos lo que hoy por hoy se conoce como el segundo cerebro, medio que lo escuchan ahí por las redes, ¿no? Que es el sistema nervioso entérico, que es un conjunto de fibras nerviosas que son de alguna forma independientes del cerebro, pero que se relacionan con el cerebro también, ¿sí? Y con el sistema nervioso central, que llamamos nosotros el cerebro, llamamos de esa manera, y se encargan del movimiento en el intestino, de secretar también, y estimular algunas celulitas, que son glándulas que liberan sustancias. Como lo ven, tenemos mucha interrelación. Y después habíamos mencionado la microbiota. Y la microbiota es como la gran vedette de estos últimos años porque es lo que más se está estudiando. No me voy a meter en profundidad porque si no los voy a marear, pero entiéndanlo como les había mencionado antes, ¿no? Son bacterias buenas que de alguna forma generan una simbiosis con nuestro organismo, con nuestro intestino. En realidad hoy en día hasta incluso se habla de que no somos un cuerpo humano en sí, sino que somos un organismo simbiótico, porque en realidad por cada célula que tenemos en el organismo hay 10 bacterias, y estas bacterias liberan sustancias, ¿sí? Procesan los alimentos que incorporamos en el tubo digestivo, por ejemplo, la fibra que está en una fruta, las bacterias la convierten en otra sustancia que va a cambiar su funcionamiento y esa sustancia le va a dar, por ejemplo, alimento a la célula del intestino y la va a nutrir. Como para darles solo un ejemplo de la importancia de la microbiota. Bien. Y por último, me queda el cerebro, ¿no? Este es nuestro gran rey. Acá les quería mencionar una teoría que sirve bastante para entender, digamos, algunas de las funciones del cerebro, que es la teoría del cerebro triuno que postula MacLean, y que es bastante representativa en el sentido de que, para poder entenderlo, ¿no? De alguna forma tenemos lo que es el cerebro reptiliano, como ven ahí, que está representado por el tronco del encéfalo y el cerebelo. No importan los nombres, quédense con la idea del reptil. Y viene del reptil porque a nivel evolutivo, digamos, este cerebro se encarga de las funciones más básicas, que tienen que ver con la posibilidad de respirar automáticamente, de que el corazón bombee, de que estemos despiertos, alertas, atentos, digamos, a lo que está ocurriendo. Y ese tipo de funciones. Y después está el sistema límbico, ¿sí? Que es el cerebro mamífero, porque predominan los mamíferos, que tienen que ver con las emociones, ¿no? Con la sensación de miedo, ¿no? Y esto, como ven, si va cerrando, tiene que ver con el estrés, ¿no? La emoción patrón del estrés de alguna forma es el miedo, ¿no? Dijimos amenaza, ante una amenaza sentimos temor, por eso nos late más fuerte el corazón. Y tiene que ver el sistema límbico con determinadas estructuras, como habíamos visto en la clase pasada. Yo les había mencionado la amígdala cerebral, ¿sí? Tenemos dos amígdalas en el cerebro, no las de la garganta, tenemos en el cerebro también unos núcleos cerebrales, y esa amígdala es como el rey sensor de las emociones, sobre todo la emoción de temor es con la que más se estudió y se enciende cuando hay miedo. Por eso, en personas que están con un distrés crónico, la amígdala está muy, muy aumentada, ¿sí? Esto es el sistema límbico, ¿ok? Y nos queda, por último, la corteza cerebral, ¿sí? El córtex, que es el que está pintado azul, y tiene las funciones más complejas que desarrolla el cerebro, como el córtex frontal, la planificación de determinadas tareas, el control sobre los otros y la regulación, ¿sí? Me gusta más hablar de regulación, no tanto de control, porque a veces uno piensa que tiene control y en realidad lo que puede es intentar regular algunas cosas. Entonces, sobre todo el córtex prefrontal tiene mucho que ver con la regulación emocional. Y esto, como ven, estrés es una emoción, por alguna forma de decirlo, miedo, para simplificarlo, ¿sí? Y entonces el córtex prefrontal nos va a ayudar a regular ese miedo que se activa en el sistema límbico. Bien, entonces, lo que sucede en el distrés crónico es que, como habíamos visto, ese castillo, ¿sí? Se genera una alteración de la inmunidad intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad el distrés crónico hace a través de una sustancia que manda al intestino que se activen unas celulitas de la inmunidad intestinal que liberan otras sustancias, y estas celulitas
se llaman mastocitos, no importa el nombre, liberan unas sustancias que empiezan a generar una microinflamación en el intestino, y eso lo que hace, ¿sí?, es como que empieza a haber una revuelta de los soldados que estaban defendiendo el castillo, ¿no? Y permiten que los extranjeros empiecen a ingresar porque se empiezan a romper las paredes del castillo, ¿no? Entonces, como ven en la imagen del costado, esas células se van separando, y es lo que hablamos de que aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces las toxinas y las bacterias que no son tan buenas empiezan a penetrar por el intestino, y de ahí se van a la circulación. Al generarse esa microinflamación, se aumenta la sensibilidad del intestino, de las vísceras. Por eso los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen tanto dolor, e incluso con una mínima distensión de su barriga, de su panza, pueden sentir el dolor que en otras personas no se daría por la distensión simple de la panza. Y a su vez alteran también el movimiento, porque, por ejemplo, una de estas hormonas, quizás ustedes conocen o les suenan las hormonas del estrés, sobre todo el cortisol y la adrenalina. Pero yo ahora les voy a contar de otra que los médicos conocemos, pero que no se le daba tanta importancia, que es la corticotrofina, que es la que está por arriba del cortisol en ejes de directivas. Esta corticotrofina llega al intestino y receptores, es decir, hay cerraduras para esta llave, y lo que hace la corticotrofina, por ejemplo, es empezar a liberar más líquido del intestino y estimulación, y por eso es que cuando tenemos un temor antes de un examen, o antes de una conferencia, antes de una charla, lo que sea, nos dan ganas de ir al baño corriendo, por esta acción, ¿sí?, entre otras. No todo es tan lineal, pero me gusta darle algunos ejemplos como que se vayan quedando algunos conceptos. Y después, por último, también se ve un cambio en las bacterias del intestino, ¿sí?, sobre todo en la diversidad, ¿sí?, en las distintas poblaciones de bacterias que hay. No quiero meterme ahí para no marearlos más, pero como ven, el estrés afecta en todos lados a nivel intestinal. Bien, hasta acá para tratar de entender dónde estábamos